Buen día a todos, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por un día más, por un hermoso domingo en que nos podemos volver a encontrar. Así que vamos a comenzar dándole gracias al Padre y que puedan también compartir en los comentarios sus motivos de agradecimiento, porque no hay nada más lindo que presentarse ante Él con un corazón agradecido. ¿Sí? Papá, te damos gracias por este día, por tu amor, tu fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias por este hermoso día que nos has regalado, Señor, por la posibilidad de conectarnos, porque nos has dado la capacidad de aprender cosas nuevas en este tiempo, Señor. También nos has dado las herramientas para poder estar conectados, Señor, y disfrutar de ser iglesia, Señor, a pesar de la distancia. Señor, que sea tu presencia en cada hogar en este día, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor, que podamos estar atentos a lo que vos nos quieras decir, a lo que vos nos quieras hablar, papá, y que podamos disfrutar, Señor, junto con las personas de la iglesia y nuestra familia, Señor, de estar en tu presencia. Te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Quiero compartirles una palabra que está en Romanos 8, 28, desde el 28, ¿sí? Comienza diciendo, más que vencedores. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con un propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice en el 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y en el 37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué lindo poder dar gracias y estar convencidos de que no solamente nosotros vamos a permanecer en el amor de Cristo, sino que no hay nada que podamos hacer que haga que Dios deje de amarnos. Y esa es la convicción que tenemos, de que con Él somos más que vencedores y podamos declarar de que nada nos va a apartar de su amor. Así que vamos a comenzar dando alabanzas a su nombre. Nos pueden separar de su amor.
papá, por este día, Señor, y nos vamos preparando para recibir tu palabra. Señor, gracias porque son nuestra guía, nuestro refugio, Señor, nuestra alegría. Y estamos convencidos de que tenemos la victoria en vos, Señor. Que podamos disfrutar de este tiempo en tu presencia, Señor, y en unidad. Y prepares nuestros corazones para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, espero que se encuentren bendecidos. Es un gusto poder de nuevo, a través de estos medios de comunicación, estar en contacto con ustedes. Ustedes tienen una ventaja sobre mí, que es poder verme, así que si quieren dejar algún mensajito, hacernos llegar sus pedidos de oración, su situación en este momento, va a ser bienvenido. Si no lo quieren hacer por este medio, lo pueden hacer en privado o al celular que cuenta la iglesia. Así podemos estar en contacto, en mejor contacto, y poder estar conociendo y sabiendo lo que está pasando cada familia, y si está siendo bendecida, cosa que no dudo en este tiempo, también que lo pueden hacer saber. Les quiero recordar, antes de que vayamos a la palabra de Dios, y si quieren ir buscando el libro de Isaías, de que estamos abriendo el templo los días martes y jueves acá en Altagracia, y los días miércoles en Río Cuarto, a partir de las 15 horas hasta las 17 horas, con todas las medidas de seguridad como han aconsejado, para que podamos estar juntándonos de a 2, de a 3, con los espacios establecidos, a adorar al Señor a través de nuestra oración. Así que están invitados para que puedan concurrir, llegar hasta ese lugar. Si bien podemos orar en nuestras casas sin ningún tipo de inconveniente, sucede algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne en su casa, cuando están en su templo y cuando eleva una oración de gratitud a su nombre. Así que recuerden esos horarios, de 15 a 17 horas, martes, jueves acá en Altagracia, miércoles en Río Cuarto. Muy bien. Si buscaron el libro de Isaías, vamos a ir al capítulo 49. Y esto tiene que ver con algunas cosas que me hicieron reflexionar y llevarme a un versículo que en cierta forma uno lo tiene guardado en su corazón, pero es bueno que lo puedas refrescar, y más en estos tiempos. En consecuencia de algunas conversaciones que tenía y algunas otras cosas que he visto, me llevaron a recordar algo que el Señor dice sobre nosotros y que es aplicable, pero también me llevó a recordar que muchas veces anteriormente ha habido dificultades, de todo tipo de dificultad. Hoy no nos concentremos en esta enfermedad, sino que todo tipo de dificultad, porque este mundo sigue dando vueltas y sigue habiendo problemas y siguen sucediendo cosas, y a algunos le puede echar la culpa a la pandemia, pero son situaciones que se vienen viviendo, que se están viviendo y que se van a seguir viviendo, esté o no esté la pandemia, ¿no? Entonces, me llevó esto a recordar por una conversación y una charla con una mujer, y el decir que dejan todo por sus hijos, que son capaces de dar su vida por sus hijos, cosa que esperemos en el Señor que no lo tengan que hacer nunca. Pero Isaías dice algo con respecto a esto, y eso es lo que me trajo a memoria. Isaías 15 dice lo siguiente, dice: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuere posible, yo no los olvidaría a ustedes. Es el Señor hablando en nuestra vida, diciéndonos que jamás una madre puede olvidar a su hijo de pecho, ni tampoco puede no sentir amor por él. Pero si aún eso pasara, si aún esa situación se presentara, si aún eso aconteciera, Él jamás se olvidaría de nosotros. Por eso quiero decirte que las circunstancias difíciles no debemos nosotros permitir que ellas nos hagan pensar que Dios se ha olvidado de nuestras vidas. Que nunca se nos debe
cruzar por la mente que Dios está ocupado en las necesidades de otras personas que a nuestro entender muchas veces pueden parecer más importantes, más espirituales o más influyentes que nosotros ante Dios. Primera de Pedro dice algo que aclara esta situación. Si buscan Primera de Pedro, el capítulo primero de Primera de Pedro, el versículo 17, dice que nosotros debemos recordar. Comienza diciéndonos que recordemos que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, es a Él al que oramos, es a Él ante quien nos presentamos, porque muchas veces no lo hacemos. Muchas veces obviamos esta parte y pretendemos que Dios haga. Pero acá Pedro dice que recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. No tiene favoritos. Es decir, que nos escucha todo por igual. A todos nos tiene presentes. No hace callar a uno para escuchar al otro. Él tiene la capacidad de escucharnos a todos. Tiene la capacidad de amarnos a todos. Y tiene la capacidad de respondernos a todos. Entonces dice que Él no tiene favorito. Y Él los juzgará o los recompensará según lo que haga. La oración es el medio para que nosotros delante de Dios nos podamos presentar y decir lo que nos pasa. Y Él no se olvida de cada uno de nosotros, sino que, como no tiene favorito, nos atiende a todos por igual. Por lo que creo que es importante entonces en este tiempo que recordemos dos cosas. La primera es que fuimos creados para adorar a Dios. No tiene que ver la circunstancia, no tiene que ver el momento, no tiene que ver la situación, ni tiene que ver el año ni el siglo. Fuimos creados para adorar a Dios. Y fuimos creados también para tener una amistad con Dios, para vivir con Él en un sentido de amistad, dice la palabra de Dios. Por eso, desde el principio, Adán y Eva fueron mucho más que los cuidadores del Edén. Fueron creados para tener comunión con Dios. Y nosotros seguimos siendo creados con el mismo propósito. Isaías lo dice. Isaías 43 dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y Él, a pesar de que ha pasado muchísimos años, sigue queriendo tener esa comunión con nosotros, sigue queriendo tener esa relación con nosotros. Por eso, si nos vamos al final de la palabra de Dios, vamos a ver que Él sigue golpeando la puerta de nuestras vidas. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Otra cosa que no debemos olvidar en este tiempo es el poder de Dios. Pareciera que las situaciones muchos le atribuyen autoridad, y no me voy a poner a discutir ni compartir pensamientos con esto, pero pareciera que el pueblo, como que Satanás quiere hacer retroceder al pueblo de Dios. Lo ha querido hacer siempre, de distintas formas. Y si lo hubiera logrado, nosotros no estaríamos comunicándonos por estos medios en este tiempo. ¿Qué puede detener la Iglesia de Cristo? No la puede detener nada. La Biblia misma lo afirma. Dice que nada prevalecerá contra nosotros. Si Dios preparó esto y permitió esto en este tiempo, es porque sabía que teníamos un recurso para seguir siendo iglesia. Y este es el medio. Este es el medio de seguir siéndolo. No es estar todos reunidos en un templo, sino es poder proclamar la palabra de Dios, a lo mejor en este tiempo, con más énfasis, con más fuerza, con más dedicación, y la gente está más dispuesta a escuchar que cuando nos juntábamos en el templo, nos reuníamos en el templo. Es verdad, nos extrañamos, queremos estar, tenemos un lugar hermoso que Dios nos permitió construir para poder adorar su nombre. Pero no tenemos que dejar porque no podamos estar en ese lugar de proclamar su palabra. Y lo estamos haciendo. Lo hacemos con los niños, lo hacemos con los adolescentes, lo hacemos con las personas mayores, lo hacemos los domingos, lo hacemos de distintas formas. A todo el mundo le está llegando hoy la palabra de Dios por estos medios que tenemos de comunicación. Por eso no nos debemos olvidar del poder de Dios. Miren, hay un rey que se llamaba Josafat. Josafat un día se levantó, como tantos de nosotros nos levantamos un día, y se encontró en medio de una gran dificultad. Él se despertó y se encontró con que muchos pueblos se habían levantado en contra de él. Le habían declarado la guerra, y él aún no podía entender por qué estaba sucediendo eso, cuando Dios y el pueblo de Israel había tenido
misericordia con esos pueblos. Entonces, ¿él qué hace? Le recordó a Dios lo que ya había librado anteriormente. Le recordó a Dios las veces que él lo había sacado de dificultad. Y esta vez lo vuelve a hacer. Dice la palabra de Dios, y si nos vamos al libro de Crónicas, al capítulo 20 del libro de Crónicas, empieza de esta forma. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti, desde más allá del mar muerto. Entonces la primera reacción que tiene Josafat es decir: Señor, si nosotros no lo molestamos, Señor, nosotros no hemos hecho nada malo, si nosotros, Señor, estamos haciendo solo lo que vos nos pedís, ¿por qué se viene este gran y tremendo ejército contra nosotros? Si aún cuando nosotros cruzamos para llegar a esta tierra, ni siquiera los quisimos molestar, pasamos por el costado, no tomamos posesión de la tierra de ellos. Entendiendo el rey Josafat que si Dios lo hubiera querido y si ellos se lo hubieran pedido, eso hubiera sucedido. Sin embargo, él se pregunta por qué alguien a que él no le ha hecho mal se levanta en contra de él y todo su pueblo. Si vamos al versículo 5, Josafat dice que se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Ellos habían construido un atrio nuevo, un templo nuevo. Estaban en ese lugar. Y oró diciendo: oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Él lo creía. El pueblo lo creía. ¿Saben por qué digo que lo creían? Porque ellos acudieron al templo. Ellos fueron a buscar al Dios Todopoderoso. Sabían que ese Dios que lo había librado de tantas, lo iba a librar de una más. Porque tenían la plena convicción de que Él los escuchaba. Tenían la plena convicción de que Él los podía sacar de esta situación. Por eso dice: nadie puede hacerte frente. Continúa diciendo el rey Josafat: nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en la tierra cuando llegó tu pueblo a Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para que siempre los descendientes tuyos, los amigos de Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Esa es la verdad. Ellos habían levantado un altar al Señor, habían levantado un templo. Lo hacían porque creían, lo hacían porque tenían convicción. Cuando se sintieron que eran amenazados, no huyeron, no se fueron a los campos, no se fueron a las cuevas. Cuando se le dijo que vino un mensajero con una verdad, la verdad era que un gran ejército se había levantado en contra de ellos. Esa era la verdad. Pero ellos acudieron al Señor, fueron al templo, al lugar donde Dios se manifiesta. Fueron a esa parte donde el Señor, cuando nos ponemos de acuerdo, dice que su poder será manifiesto. Dice que fueron ahí y ahí adoraron a Dios. Dice el versículo 9, dice: ellos dijeron: cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Ellos mencionan todo tipo de situaciones y circunstancias. Mencionan situaciones de guerra, de calamidades, de plagas y de hambre. Ellos no huyen de la situación, van al único que puede hacerle frente a todo, van a la misma presencia de Dios. Y dice que cuando ellos claman, el Señor los volverá a salvar y nos oirás y nos rescatarás. Saltemos al versículo 13, si les parece, del mismo libro. ¿Ya lo tienen? Espero que sí. Y el versículo 13 dice lo siguiente: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, es decir, que había acudido
podemos decir toda la familia. No habían dejado a nadie en la casa. Todos habían ido, porque tenían también una certeza en esto. Se trataba de vida o de muerte. Entonces, no dejaron a nadie fuera de la situación y llevaron aún sus niños pequeños. Y esta parte es bueno rescatarla, resaltar lo que sigue adelante en el versículo 14, porque dice: el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel. Y dice que era hijo de Zacarías, pero también dice la palabra de Dios que él era un levita descendiente de Asaf. Todos conocemos a Asaf por sus cánticos, conocemos a Asaf por su dedicación al templo, conocemos a Asaf porque pasó dudas, pero también se reafirmó en el Señor. Ese hombre que había tenido luchas personales, había discipulado o había sido quien había enseñado a este hombre que se levanta, pero no se levanta por dar una palabra, no se levanta por decir que el tiempo se termina, que las cosas son catastróficas o que el enemigo nos va a destruir. No, se levanta con la guía del Espíritu Santo. Por eso es importante esto. Es importante saber escuchar en estos tiempos personas llenas del Espíritu Santo. Es importante en estos tiempos ser familia de Cristo llena del Espíritu Santo. Es importante ser líderes, ser siervos del Señor llenos del Espíritu Santo. No ser llevados por una corriente, no ser llevados por un pensamiento de hombre, no ser llevados por una información que no sabemos de dónde sale. Sino dice que, y aclara la palabra de Dios bien, que fue un hombre que el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces dice que dijo lo siguiente en el versículo 15, dijo: escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Eso le dice al pueblo, eso nos dice y nos recuerda a nosotros que esto no es nuestro, esto no es un problema tuyo, no es un problema mío, esta batalla es de Dios. Y Dios, el Dios que adoramos, al Dios que servimos, es un Dios que no conoce derrota. Dice en la Biblia en Números 23, Dios es un hombre, no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No. Y acá, un hombre del Señor, lleno del Espíritu Santo, le dice al pueblo: tranquilos, no pasa nada con esto. Está todo bien a pesar de las circunstancias. Confía en Dios, porque esta batalla no es tuya. Esto no te toca, no te invade, no te mata, no te destruye. Esta batalla es mía. Si sos mi pueblo, si confías en mí, si crees plenamente en mí, entonces esta batalla está ganada. No estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida. Estoy hablando muchas veces del desánimo, que te dejas arrastrar por las situaciones que estás viviendo, porque no estás conforme con las circunstancias, a lo mejor porque estás aislado, porque te sentís que no puedes salir de tu casa, no sé, múltiples cosas suceden. No solamente la que pasa de la puerta de tu casa para afuera, sino que las que pasan de la puerta de tu casa para adentro. El Señor dice: tranquilo, 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 esta guerra es mía. ¿La van a pasar? ¿El enemigo se va a levantar? Sí. Pero yo, que soy el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, quien tiene toda autoridad y todo poder, te quiero decir en esta mañana que esta guerra es mía. ¿Qué tenés que hacer? Hacer lo que hizo el rey Josafat: acudir a Dios, buscar el lugar de su presencia, buscar el lugar donde Él se pueda manifestar en tu vida y acudir a Dios y decirle la verdad. Josafat sabía que el ejército que venía encima de él era mucho más poderoso, eran muchas naciones unidas contra él, pero no contaron esos ejércitos
que Josafat tenía el único Dios verdadero, al único Dios vivo. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros, que contamos con ese Dios y que Él no nos va a abandonar, porque el pago del Señor por nuestras vidas fue muy alto, excesivamente alto. Primera de Corintios 6:20 dice: porque Dios nos compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios. Honrar a Dios significa lo que hizo Josafat. Se presentó delante de Dios, le dijo sus angustias, le dijo sus temores, le dijo sus inquietudes, le dijo lo que estaba pasando, le dijo lo que pensaba que era incontrolable para él, le dijo cada cosa que había en su corazón, pero también no se olvidó en ningún momento el favor de Dios sobre su vida y sobre el pueblo del que él gobernaba. Y nosotros no nos tenemos que olvidar de eso, del favor de Dios sobre nuestras vidas, de lo que estás haciendo hoy, de lo que hizo ayer y de lo que va a hacer mañana. Es lo que no nos tenemos que olvidar, y Él no se olvida de nosotros, porque Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Y generalmente lo que nos cuesta mucho es lo que cuidamos mucho. Cuando algo nos ha sido mucho esfuerzo en nuestras vidas, tendemos a cuidarlo, a tenerlo presente, lo que nos costó tenerlo. Y eso es lo que el Señor hace. Por eso dice Juan, el capítulo 3, no hace falta ni que lo busquen porque todo lo conocemos de memoria. Dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta inversión que el Señor hizo en nuestras vidas fue muy costosa para que Él la descarte. Y puede suceder, a lo mejor en algún momento de tu vida puede suceder o en ocasiones que te sientas lastimado de ti mismo, te sientas apocado de ti mismo, pensando que Dios te ha abandonado. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad, pues Dios a veces tiene que colocarnos, como digo yo por ahí, de nuevo en el horno, para perfeccionar aquello que empezó en tu vida, aquello que empezó en mi vida. Y esta es una etapa, quizás es la etapa donde el Señor nos ha puesto en el horno para perfeccionarnos, pero nos ha puesto en el horno con esta esperanza, la esperanza que dice Filipenses 1:6. Y dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Qué bueno, ¿no? Saber que Él está haciendo una obra en nosotros. Y la va a terminar. Pero no la va a terminar con un desastre, no la va a terminar con una aflicción. La va a terminar con el rescate de su pueblo, la va a terminar con el rescate de tu vida, la va a terminar cuando nos llame a su presencia. La va a terminar ese día. Nosotros vamos a poder decir, Señor, gracias. Gracias. Porque haber pasado por el horno, haber pasado por esa situación que no me agradaba, haber pasado por esa condición que no quería, haber tenido tal circunstancia en mi vida y no haber permitido que me separe del amor de Dios, entonces me hace que hoy yo pueda decir, Señor, la obra ha sido terminada y puedo estar en tu presencia. ¿Está? Entonces, Dios aún no ha terminado con nosotros. Dios aún no ha dejado de construir en nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero esencialmente, con el versículo que empezamos, podemos decir que Dios nunca es negligente con sus hijos. Nunca Dios descuida a sus hijos. Dice el texto bíblico que es más probable que una madre se olvide de su bebé en vez que Él se olvide de uno de nosotros. Pero aún, si eso fuera posible, yo no lo olvidaría a ustedes. ¿Saben? Las madres pueden escuchar sensiblemente a su bebé, no importa que el cuarto esté separado metros, no importa que ella esté agotada, esté cansada, y me consta en mi función de papá y de haber visto a mi esposa de mamá, cómo se levantaba, cómo acudía ante el primer movimiento, o cómo sin el movimiento de ninguno de ellos, ni el quejido de ninguno de ellos,
uno la veía que volvía y decía, fui a ver si estaba bien, fui a ver si estaba tapado, fui a ver si necesitaba algo, fui a ver si se había hecho pis, fui a ver tal cosa, ¿no? Ellas saben cuándo es el tiempo de darle de comer, ellas saben cuándo es el tiempo de cambiar el pañal, ellas saben cuando aún no tienen ese inconveniente de que muchas veces nosotros decimos, ¿qué puede ser? De levantarlo y olerle la cola, ¿está? Para ver si tienen esa necesidad de cambio. Eso hace la mamá. Ahora, imagínense, en Dios es igual o más, porque Él dice que jamás lo hará. Jamás nos se olvidará de nosotros, jamás será negligente. Por eso es lo que Él hace con este texto bíblico. Es comparar el inmenso cuidado y el amor que tiene una madre por su hijo con el inmenso y cuidado del amor que Él tiene por nosotros. Es lo mismo. Él lo pone en esa condición, pero hace una pequeña salvedad. La salvedad es, aunque si tu mamá, aunque si tu padre te abandonaren, como dice el Salmo, yo jamás lo haré, porque siempre te recogeré. Por eso dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, aunque ese amor no se manifieste, aunque pareciera que no te cuidan, yo nunca dejaré de hacerlo. Él nunca dejará de cuidarte. Él nunca dejará de amarte. Él nunca dejará de estar con nosotros. Porque nunca, dice el Señor, se olvidará de nosotros. Y termino con esto. Y está entre todas las promesas hermosas que el Señor pone sobre nuestras vidas. Y qué bueno recordarle en este tiempo. ¿Saben? El otro día escuchaba a un especialista en comunicación y decía que hay una gran pandemia en el mundo. Y la pandemia de la información, y él hacía un apartado y decía la pandemia de la información de las cosas malas. Todos los días recibimos noticias malas, todos los días nos pasan estadísticas de gente que muere, de cómo se derrumba esto, se derrumba aquello, la economía, la familia, cómo se ha incrementado la violencia dentro de las casas, cómo se ha incrementado el abuso dentro de las casas, cómo se ha incrementado la información por internet de seducción de niños, etcétera, 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 con todo esto. Entonces dice, hay una pandemia que nos está matando, que no es la enfermedad, es la información, el olvido, digo yo, de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Estamos dejando de llenarnos de otras cosas y no estamos alimentándonos con lo único que trae vida, que es la palabra del Señor. Por eso decía que rescatemos estas promesas de parte de Dios. Nos levantemos en nuestra vida un altar semanal de una palabra que llena de esperanza el corazón de tu familia y el tuyo. Agarra tu palabra, agarra la palabra de Dios, agarra esa Biblia que con tanta libertad podemos tener y que tanto costó en un tiempo poder llegar a conseguirla. Y levanta en tu casa una palabra de parte del Señor, una promesa. Y entre todas esas promesas hay una que nos asegura de parte del Señor lo mejor de todo. Eso que recién lo podíamos poner como el ejemplo de que me levanté para ver si necesitaba algo, para ver si estaba bien, si estaba tapado, si el mosquito no lo molestaba, no sé, tantas cosas, si necesitaba la leche, dejar la mamadera al lado, todo eso que sucede, especialmente ustedes que son mamás y lo conocen. Dice Isaías 65, 24, y búsquenlo porque me gustaría que lo busquen, les doy un tiempito para que lo hagan y que lo puedan marcar en su Biblia y que sea un estandarte que lleven en este tiempo. Dice Isaías 65, el versículo 24, les responderé antes que me llamen. Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Que esta sea tu palabra en este tiempo. Saber que si acudís al Señor como lo hizo el rey Josafat, si acudís al Señor como hiciste otras veces en tu vida, el Señor hoy lo volverá a hacer. El Señor hoy te volverá a llenar de paz.
El Señor hoy transformará tus circunstancias. El Señor hoy hará que tus lamentos sean baile. Porque dice que te responderé antes de que me llame. Antes de que vos abras tu boca. Dice, aún cuando estés hablando de lo que necesitas, Él se va a adelantar y responderá a tus oraciones. Quiere decir que tu promesa, que tu necesidad en el Señor está cumplida. Que lo que estás necesitando en este tiempo está cumplido. Está ahí. Está listo para que vos lo tomes. Y el pueblo de Israel, con su rey Josafat, que estaban, como muchas veces nosotros decimos, si no estamos haciendo nada malo, ellos acudieron al Señor una vez más, con la certidumbre, con la certeza, con la convicción, con la suficiente fe para saber que Él una vez más respondería. Nos vamos a despedir en esta mañana, pero primeramente me gustaría que podamos orar. Y no nos podremos tomar de la mano, pero sí nos podemos unir en un mismo sentir espiritual. Pero sí podés tomar de la mano a tu esposa, sí podés tomar de la mano a tu hijo. Y aquel que está en este tiempo solo, se puede tomar del Señor. Y poder cerrar tus ojos y decirle, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque no eres un Dios de catástrofe, no eres un Dios de desánimo, no eres un Dios de destrucción, sino que eres un Dios de poder. Eres un Dios de autoridad. Eres un Dios, Señor, que tú prometes que nos responderás antes de que te llamemos. Eres un Dios que está, Señor, hoy respondiendo a nuestras necesidades antes de que esta oración termine. Por eso te queremos bendecir, Señor, porque siempre vas delante nuestro, porque siempre cuidas de nosotros, Señor, y una vez más tú lo afirmas a través de este tiempo. Gracias, Papá, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que la bendición, la unción del Señor a través del Espíritu Santo sea sobre tu vida, la de tu familia y la de cada uno de aquellos seres queridos, y especialmente aquellos que hoy necesitan la esperanza de Dios en su vida. Que tengan un muy buen domingo, una bendecida semana, con la convicción de que pronto nos podremos estar abrazando. Dios te bendice.